Hombre, más vale que sea entre este que nuestro. Pero bueno, podemos poner otra zona, ¿no? En Madrid. Pues chicos, vamos a ponerlo. En principio, ¿qué tenemos? Para que ustedes ya lo vayan desarrollando porque ya lo tenemos hecho. Tenemos 3 apoyos, ¿no? Vamos a poner 3 apoyos de madera. Vamos a quitar el 614/2001. Acuérdense que el 614/2001 es nuestra Biblia de la electricidad, de la seguridad. Real Decreto 614/2001. Del 1 de mayo, creo que era. De un 1 de mayo o junio, uno de los dos era. Son tantos decretos que ya ni me acuerdo. Pero bueno, pues tenemos los postes, que es una de las cosas que nos decía la ITC-BT, que en caso de que sean inferiores o iguales a 15 metros, ¿qué pasaba con las cargas lineales? Que no se tenían en cuenta. ¿Se acuerdan de eso? Entonces vamos a poner los apoyos, yo creo que más o menos se ven a la misma distancia. Vamos a poner que entre apoyo y apoyo no hay esa distancia, no tenemos 15 metros. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Pues empezar a seguir los procesos. ¿Cuál es el primer proceso para que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a ver una obra y vamos a instalar apoyos? ¿Cosas que se les ocurran? Bueno, lo de Real Decreto lo copiaron. Sí. Bueno, este lo vamos a imprimir. Primero, la zona. La zona. Y la zona, pues incluye una serie de datos que hay que tener en cuenta. Observación. Tipo de terreno, ¿no? Exacto, tipo de terreno. En el tipo de terreno, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Las catas. Porque verán que cuando se abre un hueco, pues para cimentar postes, para colocar cualquier apoyo, vamos a encontrar pues varias capas determinadas. Unas de grava, otras de piedra, otras de arena. Pero claro, en base a lo que tengamos, pues a esas catas vamos a tomar una decisión si los postes con la altura que tienen y con lo que van a llevar, una vez hechos los cálculos y realizados, saber si nos va a aguantar. Entonces esto es muy importante. En caso de que no se pueda, pero que la zona sea la más ideal, porque a lo mejor el viento que tengamos sea lineal, a favor de la línea, no tenga durante todo el año, según la gráfica que tengamos, no esté expuesto a viento, por poner un ejemplo, de más de 10 kilómetros por hora. El punto sea el punto ideal para enganchar, porque hay que enganchar de ahí. Pues ¿qué hacemos una vez que tengamos todo eso? Pasar a la siguiente parte. O sea, tenemos observación, tipo de terreno. ¿Qué es? La planificación de la puesta en marcha. Planificación de la puesta en marcha. Vale. ¿Y qué incluye la planificación de la puesta en marcha? ¿Cosas que se les ocurra? Pedro, tú que tienes más experiencia. Alexis, perdón. ¿Que tienes más experiencia? Hay que mirar también dónde van a hacerse los anclajes de... Exacto. Hay que tener en cuenta si necesitan los vientos, donde van a ir anclados también.
Qué buena, esa me gusta. Desniveles. Desniveles. ¿Qué más era, chicos? Anclajes. Eso es en la puesta en marcha. En el estudio. Porque claro, ya hemos hecho las catas y ya hemos visto el terreno que lleva. Ahora tenemos que empezar a ejecutar la obra. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Lo que él decía, que bueno, los desniveles. Los desniveles son importantes. Anclaje, vamos a ponerlo en útiles. ¿El? Tipo de suelo, ¿no? Tipo de suelo, que lo habíamos visto también, pero bien. Vamos a poner el tipo de suelo. Tipo de suelo. Bueno, y también el material de apoyo, ¿no? Porque tiene que saber que si es hormigón, que si es madera, que si no sé qué. Exacto, en este caso vamos a suponer que es madera. Tipo de apoyo. Lo principal de todo, imagínense que los vanos, lo que decíamos, son iguales o inferiores a 15 metros. La única carga que tenemos que tener en cuenta, ¿cuál es? El peso. El peso y la distancia, ¿no? Exacto, y distancia. ¿Por qué? Porque en este caso, en este supuesto, ponemos que a lo mejor tenga viento, sea una zona muy estable, que a lo mejor sea una zona en la que esté cubierta, que tenga que ser esa zona sí o sí. Porque claro, podemos poner los postes en base a nuestras necesidades. Podemos ponerlos, todo depende de las perras que quiera gastarse el cliente, la empresa, o también, igual que ahorramos 1 metro de cable, podemos ahorrar un poste y aumentar, pero claro, ahorrar un poste significa invertir más en anclaje, porque claro, va a tener más lo que quitamos por un lado, La distancia. exacto, vamos a tener que ponerlo por otro. A lo mejor la línea es una línea de 25, un 4x25 y es ligera y no las aguanta. Pero ¿qué pasa si la línea a lo mejor son 50 milímetros? El cable va a salirnos más caro. Los apoyos también van a tener cargas determinadas verticales y longitudinales. Entonces, pues claro, son muchos factores. Pero sobre todo, lo más importante de todo es esto, la planificación. Planificación. Y en la planificación, ¿qué detalles entran? Aquí lo ven, chicos. ¿Qué entra en la planificación? No solo los postes, no solo la zona, no solo los resultados de las cargas, sino los tiempos de ejecución, terminación de obra, útiles, lo que decía Alexis, terreno, pendientes, muchísimas cosas, porque en base a eso vamos a necesitar utilizar una maquinaria o vamos a necesitar utilizar útiles apropiados. Tenemos que tenerlo todo antes de empezar la obra y además repasar el trabajo entre todo el equipo, pues, de forma que todos sepamos qué es lo que tenemos que hacer y cuál es el trabajo de todo. ¿Qué es importante? Una vez ya tenemos todo esto claro, algo muy básico y muy importante, que también tiene que ver con el Real Decreto 614/2001. ¿Qué puede ser? No, seguridad. Exacto. EPI y riesgo de seguridad. Y hay una técnica que a mí me gusta hacer mucho hincapié y casi nadie suele tener en cuenta, y es colocarnos los EPIs en espejo. Casi nadie habla de eso, pero yo me pongo los EPIs con un compañero enfrente cuando tengo que trabajar en altura. ¿Por qué? Porque yo estoy vigilando, cuidando al compañero para ver si él se los está poniendo correctamente, y el compañero me está cuidando a mí para ver si yo me los estoy poniendo correctamente. En un despiste, a lo mejor me pongo un destornillador detrás y él me dice, oye, quítate el destornillador, mejor que te lo quites del destornillador de atrás, porque te puedes agachar y te lo puedes clavar en los riñones. Y comprobar los arnés. Exacto, comprobar los arnés. Exacto. Los anclajes de los arnés, ¿no? Totalmente. Todo ese tema hay que comprobar. Totalmente, muy bueno. En esto, en los EPI, comprobación, porque inclusive
Hasta los guantes tienen fecha de caducidad. Comprobación. Vale. ¿Quieren copiar esto? En todo esto después, pues claro, bueno, copienlo y ahora les voy comentando un poquitillo de todo lo demás. Porque claro, antes lo hacíamos, como bien decía Alexis el otro día, lo hacíamos, nos subíamos con trepolines, nos anclábamos al ojo de buey que había, a la argolla con el arnés, ahí te amarrabas como podías, te amarrabas el zurrón con la herramienta necesaria y bueno, lo que llamamos zurrón. ¿Tú te acuerdas del bolsito de cuero? Y con la herramienta que pudieras, pero hoy en día tenemos la suerte que podemos hacerlo con un elevador. Entonces eso es Y a una... veces se cogía y se subía en el mismo, o sea, el zurrón, el de Sí, trapo, tal, el redondo sí, abierto, sí, lo subía exacto, con la cuerdita, ¿verdad? totalmente. Ese es el que me gustaba a mí porque tenías todo ahí y era cómodo. Y no lo he vuelto a No, y ver. para subir con los trepadores era mejor. Totalmente, Ahí iba totalmente. liberado y luego subía. Exacto. Y es una herramienta que yo creo que, bueno, no sé si la siguen utilizando porque claro, está lo típico en las obras, la gente con el cubo de pintura Claro, y toda la eso herramienta ahí. por lo menos para alumbrado se sigue haciendo. Exacto. Alumbrado llegas a dar el cubito para O sea, sentarte, exacto. empezar a montar Exacto, porque tiene la doble función también. Lo cogíamos de silla y si ibas a mecanizar te sentabas encima, ya tenías todo ahí. Pues una vez que tenemos esto y ya vamos a proceder a trabajar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Esto está copiado, chicos? Vale, ¿lo puedo borrar? Espera, sácale foto. Vale, sácale una foto. ¿Salgo peinadito? Aquí te voy a poner rubio, ¿no? Vale, pongo rubio igual me favorece. Los azules. Pues el acotamiento de la zona de trabajo es muy importante. Y en el acotamiento, ¿qué hacemos? Delimitar todo el espacio en el que vamos a trabajar. Tenemos, por ejemplo, apoyo 1, apoyo 2, apoyo 3, que todavía no están colocados, pero sí vamos a tener que delimitar la zona de trabajo en la cual vamos a tener una entrada marcada y una salida. Un jefe de grupo, un jefe de seguridad, y el jefe de seguridad se encargará de que todo el personal que entre esté autorizado para ese trabajo. O sea la cuadrilla, pertenezca a esa cuadrilla. Hay casos como este en los que van a lo mejor a coincidir dos empresas en la misma zona de trabajo. Y esas dos empresas a lo mejor no se conocen de nada. O a lo mejor son empresas que se llevan mal. Entonces, claro, tiene que haber, pues en esos casos, un delegado por cada empresa. Para, claro, como se suele decir, mantener las ovejas en el cerco. exacto. ¿Por qué? Pueden ser empresas que sean competitivas, que hayan competido por la misma obra, que a unas les interese unos parámetros, porque desgraciadamente todo está llevado a la rivalidad, yo cojo la obra y me quedo consigo, que si la otra empresa a lo mejor le sale mal, pues me las cojan y me las adjudiquen y la termine yo. Esas cosas desgraciadamente se suelen ver, pero son cosas en las que yo creo que nunca tenemos que entrar. Entonces, el personal que entra tiene que ser el mismo personal que sale siempre. Y lo más importante de todo, que yo siempre lo ponía en la pizarra, una vez que terminemos el trabajo, todos tenemos que volver a casa tranquilos y sanos y salvados, porque en nuestra casa siempre nos espera nuestra familia. ¿Qué riesgos podemos evaluar aquí, en este tipo de trabajo? ¿Qué riesgos se les ocurren? Caída, exacto. Trabajos en altura. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de riesgo tenemos?
Claro, de todo, encarga de materiales, Exacto. eh, Cargas de peso. en embarrado de los postes. Exacto. Cargas eléctricas. Electroequipamiento, Exacto. atropello, ¿no? Si estás en vía pública y Exacto, muy buena. Atropello, una zona en la que haya, por ejemplo, mucha El tránsito, exacto, el tránsito. afluencia de gente, pues vamos a tener un tránsito elevado. Ahí tiene que haber una muy buena coordinación. Oye, ¿paras aquí? Vale. ¿Está parado ya el tráfico? Sí, vale. Dale continuación. Comunicación. Comunicación siempre. Comunicación. Constante y sonante. Entonces, todo esto se trata antes de la obra para que cuando vayamos a la obra ya todo el mundo sepa lo que va a hacer. Pero una vez en la obra se sitúa un puesto de trabajo, por decirlo así, una zona, como solíamos hacer, 2 burritas y un tablón, y ahí cogemos y dirigimos todo lo que tengamos, un furgón mismo, como por ejemplo las empresas grandes, subcontratas de UNELCO y todo eso, que ya llevan pues todo preparado, un ordenador y nos sentamos en un lado, un sitio donde podamos relajarnos y discutir todas las cosas y todos los problemas que se puedan presentar. Pero claro, si ya tenemos todas las cosas claras y estudiadas de antemano, pocas cosas podrán fallar. Generalmente, como me enseñaron, una vez tú preparas tu agenda, pero cualquier parecido con la realidad es diferente. Hoy tenemos el ejemplo, ya hay cosas que hay que cambiar. Pero fíjense que teniendo más o menos todas las cosas claras, ya podemos empezar a trabajar. Esto se puede borrar. Los EPI, sobre todo las herramientas, habrán herramientas que habrá que manejar entre 2 personas. Habrá herramientas que tendremos que manejar las personas que solo estén especializadas para eso. ¿Dónde suele verse muchísimo, por ejemplo? En las centrales transformadoras a la hora de ponerlas en marcha, a programarlas. Entra un equipo a programarlas, las graba, pero no puede entrar nadie de las demás empresas. Y ese equipo solo se encarga de ir central por central. Por ejemplo, hoy están aquí en Tenerife 3 días programando una, pero mañana a lo mejor tienen que estar en Ávila programando otra. Solo se dedican a especialistas en ese tema, a través de la puesta en marcha de todos los sistemas lógicos de control, las PLC, que después irán pues en base y en conexión con red eléctrica de España para poder pues controlar todos los puntos. Y lo que hablábamos, que cuando falle una central, falle un trafo en un punto determinado, pues podamos acotarlo con otro. ¿Qué hacemos a continuación? El primer equipo que entraría fue obra civil. Obra civil. Y siempre de obra civil, encargado del grupo y encargado de la obra eléctrica. ¿Y qué nos toca a continuación? Este persona, junto con el encargado de la obra civil, van a supervisar que todo cumpla en base al proyecto y en base a los problemas que nos podamos encontrar. Porque resulta que a lo mejor se empieza a profundizar y a lo mejor se encuentra una zona rocosa en la que no podemos, o no contábamos, o sí se contaba y hay que coger y hay que adaptar. O sea, son tantas variantes que Mover es la bastante... línea. ¿Eh? Mover la línea. Exacto, mover la línea. Son bastante Frecuente. complejos y frecuentes. Lo que dice Alexis, frecuente. Y a continuación, pues, vamos a reducirlo un poquitito, a minimizarlo, que sería ya. Vamos a poner que ya tenemos las catas abiertas y ya empezamos a picar. ¿Qué tenemos que tener? De aquí para abajo, enterrado,
1 metro. Pero vamos a dibujarlo aquí, en este lado. Vamos a poner que tengamos aquí el metro. Bien. Pero en este lado lo hacemos alrededor del poste. ¿Y qué hacemos aquí? ¿Qué le ponemos? Piedra. Piedra. Las piedras generalmente pues se busca que casen unas con otras, o sea que tengan una forma determinada para que en el sujeten el poste, pero cuando echamos el hormigón dentro, que vaya a aguantarlo, se cuele por todos los huecos de las piedras y macice el poste y macice todas las piedras alrededor. Eso es muy muy importante. Claro, tenemos que dejar, esto tiene unos tiempos de fraguado en los que hay que dejar que se seque y todas las historias que conlleva, que el compañero que trabaja en hormigón lo conoce bien, que nunca me acuerdo su nombre. Jesús. Jesús. Y después, una vez terminado esto, ¿qué tenemos que hacerle? Un pequeño atesado y un pequeño fratasado. Exacto. ¿Para qué? Para que en caso de que llueva o pase agua o lo que sea sobre el terreno, pues que aquí lo exageramos un poquitito, pero... Para que vaya los aguas, para que vaya el agua. Exacto, exacto, que no se almacene el agua en la zona de trabajo. Claro, ¿cuál es el siguiente paso? Esperar, como dijimos, a que esto frague. Una vez fraguado, sé que vamos, comprobamos, hacemos todas las comprobaciones pertinentes que tengamos que hacer. Y marcado de la peana con la fecha. Ya ves el tiempo que lleva el poste colocado también para marcarlo. Exacto, muy bueno. Te lo pones en la peana, peana que estás haciendo, le pones fecha y sabes ya el tiempo que lleva ese poste colocado ahí. Exacto. Porque eso hay que ir cambiándolo con los años. Exacto. Porque eso va, y más si llevan vientos o llevan tal, llega un momento, lo habéis visto por ahí, que parten. Sí. Parten de la tensión que tiene la madera vieja, tal parte. Porque eso le está cayendo, quiera uno quiera, lluvia, tal, toda la intemperie, eso va deteriorando. Exacto, exacto, y claro, lo que dice Leche es algo que está al exterior, que va a estar sometido a todas las inclemencias del tiempo y a un montón de factores más, sol, lluvia, temperatura. He visto por ahí que hay postes que se ven, lo ves las líneas, no solo las de baja o alta, sino lo que son las de los propios teléfonos. Sí. Las líneas que llevan los teléfonos de tal, no sé qué, también están postes partidos y todo eso. Exacto, exacto. Y fíjense que la tendencia siempre es enganchemos de aquí y tiramos para tal lado, enganchemos de aquí y tiramos para tal lado, y al final, claro, los postes terminan quebrando. Entonces, pues bueno, acuérdense, ponemos lo que es la fecha de hormigonado, y se harán visitas, pues, si en este caso se cree necesario o es lo ideal, hacerle a lo mejor cada X, 2, 3 días, 4 días, porque claro, a lo mejor resulta que tenemos que esperar a que llegue material. Los compañeros que han trabajado en la calle lo habrán visto, hay veces en que el material no está y hay que esperar a que llegue. En ese tiempo, pues, ¿qué hacemos también? Pues ver cómo está la zona, podemos aprovecharlo para ir complementando todas las cosas, las fichas técnicas, levantando planos, correcciones que tengamos que hacer. A veces no podemos cumplir, como hablábamos, todo lo que está en proyecto, pero sí, evidentemente tenemos papel y lápiz y lo podemos corregir o tomar las correcciones que creamos necesarias, en este caso siempre ponerlas en contacto a la empresa suministradora
o a nuestra empresa y que ellos se las arreglen y decidan cuál es y sobre todo, bueno, la dirección facultativa, la dirección de obra, y que se tomen las decisiones adecuadas para ver cuál es la opción más adecuada. En este caso, como bien decía el compañero, desplazar el poste, a lo mejor ponerle una sujeción mayor, a lo mejor ponerle al lado otro tipo de soporte, podemos hacer muchísimas cosas, otro tipo de poste también, pero bueno, lo principal pues sería hacer eso. Ya después, una vez que tengamos todo esto, es cuando viene ya el trabajo técnico, el trabajo de realizar y tirar las líneas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues cosas que se les ocurran. Imagínense, por ejemplo, que a lo mejor el terreno tiene una pendiente del 10%. ¿Esto se puede borrar, chicos? Los postes van con Sí. hormigón y ya está. No, estos son de madera. Estos son de... Pero ¿sí? eso no transpira la madera ni nada. No. Se les da un material, Ah, vale. o sea, una especie de petrificado, pero es cierto que todo tiene fecha de caducidad. Y no arden. ¿Eh? Esos postes no arden, ¿no? ¿No? Yo te digo una cosa, ¿Qué? yo creo que hasta, y sinceramente, hasta el cable, todo arde. Todo termina realmente. De hecho, ahora les comento una cosita para que vean, por ejemplo, en las naves industriales cómo se suelen hacer las... Vamos a ver este poste. Este poste vino de fábrica un poco, ya lo ven, desmontado. Un poco torcido. Sí, exacto. Esto viene un poco torcido. Pero aquí ya hay una pendiente. Vamos a imaginar que la pendiente es del 7%. Vamos a tener que trabajar con una máquina. ¿Qué tenemos que hacer con esa máquina, con ese elevador? Exacto, tener mucho cuidado con el desnivel. En Las Palmas colocaron mal una grúa, hacía muchísimo viento, pandeaba arriba. A alguien se le ocurrió la buena idea de meterle calzos de madera grandes debajo. ¿Qué pasó? El viento lo movió, tiró, se descolgó, una de las patas se dio, se desniveló, la persona no estaba amarrada arriba, voló 30 metros. Ya se pueden imaginar las consecuencias, a lo mejor a 20 metros de altura. Entonces, por eso parece una tontería, pero hay que hacer hincapié muchísimo en todas las normas de seguridad y en todo lo que se pueda prever. La cosa que parece más simple y más tonta y a la que estamos más acostumbrados a hacer, puede ser la peor de todas y puede ser la que cause el fallo y que una persona se mate. Arriba, siempre hay dos personas trabajando en el elevador. Habrá momentos en el que tiene que trabajar una persona determinada. A lo mejor necesitamos dos elevadores para poder tirar lo que es el tendido con su horquilla, con su ojos de buey. Vamos a dibujarlo aquí. También puede haber este tipo de preformado, que diga, este tipo de herraje. Y realmente, pues bueno, ya simple y llanamente tirar la línea, darle la presión que necesite, evidentemente la necesaria, lo de Newton que necesite para aguantarse. Y en el caso de tres postes, ¿cuál es el poste más desvalido? El del medio. ¿Por qué? Porque estamos ejerciendo una fuerza hasta aquí y en contrario, pero en el otro lado también, y no es lo mismo que estén, como decíamos, en línea recta, que estén a lo mejor en desnivel. Exacto. Entonces, claro, las fuerzas ejercidas entre ellos van a ser diferentes. El del medio va a sufrir mucho. Entonces, es el que mayor refuerzo tiene que tener. Igual tenemos que ponerle un viento, un tornapuntas, tenemos que ponerle algo para que reforzarlo. La finalidad, sobre todo, de este ejercicio es que, aunque sean 15 metros y no se consideren carga, en verdad va a llevar una carga. Y la carga va a ser
la tracción que esté haciendo un poste de uno a otro, porque está llevando realmente, el del medio va a sufrir. O sea, cuando son más de 3 postes o 3 postes, ya hay cosas que tenemos que tener en cuenta. La normativa nos dice una cosa y hay que cumplirla, pero la realidad nos va a dar otros datos diferentes y curiosos. Imagínense aquí, por ejemplo, la persona que maneje esto tiene que tener muchísima experiencia, porque hay personas arriba. Las personas arriba tienen que tener dónde anclarse. Hay gente que yo he visto que se ancla, inclusive en el elevador. A mí, yo le tengo un poco de rollo, prefiero agarrarme al poste que agarrarme al elevador. Porque, queramos o no, el elevador lo maneja una máquina. El poste sí tiene largo y todavía no tengo pasado el cable, yo puedo pasar el arnés ahí, puedo pasar mi mosquetón y me puedo enganchar ahí. Yo sé que si pasa cualquier cosa yo me voy a quedar colgando del poste. Los sitios en los que no tienes la posibilidad de meter grúas ni nada. No, exacto, y esa es otra. Un montón de trepadores. Exacto. En Taborno se suelen todavía a día de hoy utilizar, y en todas esas zonas se suelen llevar los postes cargados a mano y se suele subir el material con burro. Parece mentira, como en el siglo pasado. Mi hijo mío se cargaba un bicho de esos, ni que loco. Si estaba baldado como una perra, ¿ves? Sí, hombre, Cuando trabajaba en radiotrónica. no, joder, totalmente, y radiotrónica. Agüita, me acuerdo de esa Sobre empresa. todo, pues, no era aquí solo, sino eran puros barrancos y de mierda. Sí, Y eso, sí, cargando bolsas de cemento. Y todavía no he visto yo un tío cargar una bolsa de cemento de esas de 50, cargarse 3 bolsas. exacto, 3 bolsas de cemento de 50. sí, No la de 25 de los Exacto. jóvenes que llevamos nosotros hoy en día. exacto. Antiguamente. Pero eran becerros, Exacto. loco, y se picaban entre ellos. Sí, eran animales, Se picaban eran... entre ellos. Era por puro pique a ver quién Exacto. era más macho. Exacto. No era otra cosa. Exacto, lo que dice él, porque esas estupideces después... Y luego, yo me acuerdo que el viejo mío, una anécdota que cuenta es que cargando los postes esos de tal, no me acuerdo cómo se llamaba, un M no sé qué tal, y ese bicho no podían ayudar a descargarte. Ese bicho tenías que coger, tenía un jeito que él no te apoyaba la punta, dejaba caer la punta hacia adelante y cuando la punta estaba adelante tú empujabas y la apartabas. O sea, Porque si ese bicho golpeaba de tal, Sí. se te podía, al golpear se te podía ir el poste por un lado. Fíjense. ¿Sabes tal? A mí me Sí. dicen de cargar eso hoy, niño, no cojo ni las astillas, ¿viste? No, fíjense la especialidad Sí. y los especialistas que tienen que haber solo para una función determinada, nada más. Y porque lo que dice él, a lo mejor esa persona lleva haciendo ese trabajo Claro. 20 años y sabe, conoce todo. Pero un tío de esos en la época de hoy en día de prevención y riesgo se los cargaba a todos los niños. No, totalmente. No había, Totalmente. no había seguridad ninguna. No, totalmente. Totalmente. Eran una manada de animales, como le digo Sí. yo. Y como le digo yo al viejo mío, la cuadrilla del nota que estaba en su día con radiotrónica están todos baldados hoy. Todos al lado de la Todos espalda. ellos, Sí. mierda, ¿está? Sí. ¿Sabes? Ellos, Sí. todos ellos polvo. Sí, ¿Sabes? De espalda o recién dental, no sé qué. sí, hernia, Se de todo. botaban con- Totalmente. con Ahí, cosas. Pasaba menos cosas que ahora. ¿Eh? sí, aunque, como le decía hoy en día, hay trabajos que solo se pueden llegar en barranco. Sí. Yo conozco algunos, como les decía, que hay unos burritos que se encargan de llevar las cosas, pero hasta los burros tienen que tener, para que las empresas paguen al final, los burros tienen que tener las vacunas puestas. El dueño dice, pues tienen que tener pienso de tal, la hora del animal cuesta tanto. Sí, exacto, buena alimentación, porque Oye, claro, los animales, el animal que también sacan está... el DNI y todo, o sea, No, que- totalmente, sí, totalmente. sí. Y aparte está haciendo un esfuerzo. Y claro, está llegando, gracias al burro se está llevando una parte importante, herramientas, anclajes, equipos de lo que sea. El dueño dice, vale, pero cada hora yo quiero que el animal, bueno, una vez esté en la zona de trabajo, el animal ya descansa. Pero claro, para el dueño también es su pieza de herramienta, por ejemplo, está mal decirlo, pero es el elemento que le está dando también un servicio a la empresa. Tienen que estar en buenas condiciones. Una línea de esas en La Gomera, donde el viejo hormigonón, me acuerdo que me dijo que Sí. en un puñetero barranco era el camión, la hormigonera arriba
y Sí. los notas llevaban el cemento, el revuelto abajo, en tubos de 300, el de aguas pluviales, Sí, ¿sabes? sí, Bajaba el cemento, lo sacaban aguado desde arriba, desde la hormigonera salía aguado para que llegase en claro, para que condiciones. llegaran en condiciones abajo, porque del calor que tenía el tubo secaba el secaba. revuelto y llegaba seco abajo, ¿sabes? Pero te Increíble. estoy hablando de metros y metros Sí. para hormigonar postes de esos. Imagínense todas las mañas que no vienen contempladas y a las que vamos a tener que acudir en momentos determinados y todas las argucias que vamos a tener Imagínate que... bajar todo ese revuelto por ahí para abajo Exacto. a mano, Exacto. en cubos y demás, que va. Ni de coña, ni de coña. O sea, parece esto así dibujado en la pizarra, Sí. es muy bonito y Si muy trabajas a tal. pie de carretera, cojonudo. Exacto, pero Trabajas a pie de carretera, fácil de hacer. totalmente, no Pero hay cuando ningún ya problema. son líneas de tal que te tienen que cruzar barrancos y demás, agárrate ahí las patas. Totalmente. Y cuando hay vanos grandes entre barrancos y barrancos, esto se puede borrar, chicos. Luego líneas de esas, por ejemplo, donde tienes un poste más elevado que otro. ¿Se A mí imagínense un siempre me terreno? decía que el trenzado quien más soportaba era la línea más alta, el poste más alto. Y a lo mejor tenemos aquí que poner Sí. otro y aquí tenemos que poner Sí. otro. Sí. Imagínense, pero claro, tenemos que hacerlo de forma que a lo mejor aquí hay que coger y construir una peana Sí. para elevar el poste. Sí. ¿Para qué? Porque a lo mejor aquí queda a la altura de la mano. ¿Qué pasa si hay alguien haciendo senderismo, zonas a lo mejor donde, claro, hay que también prever pues un poco el impacto visual y ecológico? Pero Pero ¿qué casi pasa? todo eso va todo señalizado. Exacto. Sí, Tienes que no, la ley te obliga a marcarlas en rojo y blanco. Sí, y aparte llevan una matrícula ya. Tanto zancas como los vientos. A los vientos tienes que ponerle un tubo, donde tienes que pintarlo rojo y blanco también, Exacto, balizado. sobre todo en barrancos. Balizado. Sobre todo porque te pasa algo y se mete con el cable. Exacto. del cable. Exacto. Ah. Sí. Y fíjense que ese hilo no se ve. Si No, pasa, eso no ve. ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona que esté haciendo parapente a lo mejor y cae a una velocidad ya más la inercia Sí. del viento? El cable el que dice, él le puede cortar por la mitad a una Sí, persona. sí, de parte. Le parte a una persona por la mitad. Entonces, claro, ya tienen que tener hasta matrícula y todo para identificarlo. En el programa en lo que ellos tienen, ponen matrícula tal, te dice poste tal, en tal zona, tanto te pone la latitud, la longitud, exactamente, todo. Sí, sí. Todo, y tiene que ser así, porque claro, hay que cubrirse las espaldas. En el peor de los casos, que ocurra como cometamos un accidente que sea algo fortuito. Hay que demostrar que cumplía todo lo que nos dice. Exacto, que estaba señalizado, Eso es lo que que tiene estaba que bien tener amarrado, la que tiene una baliza, todo. Porque claro, esto es un hilo trenzado, pero a cierta velocidad. Pero es que el tema de, según nos decía nosotros el ingeniero, según el hierro tal, tú lo ves a primera vez, el acero cuando lo ves tal, recién puesto de puta madre, pues se ve realmente, ¿no? Pero el acero con el tiempo se Exacto. va oscureciendo. Es Exacto. igual que tú, por ejemplo, una rejilla de una jaula, tú la tienes pintada de blanco y vas la rejilla. Ahora píntala de negro a ver si ves reja. No ves Exacto. nada. Lo ves Exacto. como si no hubiera nada. Entonces, el cable ese le pasa lo mismo. O lo pintabas del blanco, incandescente ese que se Sí. veían la... Metalizado. ¿Sabes? Sí. El que se ve de noche ese tal, que como Sí. vale, la Sí. señalización y tal, o le ponías el tubo, El que fluorescente. nosotros poníamos siempre el tubo pintado con esa pintura en blanco y en rojo. Sí. Siempre esa, el blanco ese. Tú ibas de noche y veías el puñetero tubo. Los polvitos, eso, ¿no? Como que echan... Sí. No, el polvito es antideslizante. Ah, El vale. polvito es antideslizante. El polvito es la magnesio. pintura en sí, ¿sabes? Sí. El Sí, rollo de como tal. metalizado, algo que brilla. Sí, como- sí. Sí. Algo Un así. reflectante. Un reflectante. Pero luego lo tenías que hacer incluso con las zancas también. Con las zancas, ya fueran Las para zancas son poste donde va verdes el o para poste. poste. Sí. Donde va el poste. Sí, Sí. tenías que pintarlo. Tiene que estar todo muy bien marcado, muy bien señalizado, porque claro, la empresa lo que no quiere, o sea, si hay una víctima, Sí. puede ser a lo mejor hasta por agotamiento,
Pero si llega, no, a que ha habido una persona que ha tenido un accidente por tal, van a investigar hasta cuántas horas ha trabajado esa Es persona. lo mismo que esta chica aquí en el baño. Esta chica, nosotros vamos al baño, te metes el talegazo y la piba tenía el cartel puesto, ¿de quién es culpa? Exacto, Todo bien. exacto, exacto, Si no pone el cartel, exacto, Exacto. exacto. Se trata aquí de cubrirnos siempre las espaldas y cubrir las espaldas Hombre, a primeramente es terceros. prever, Sí, ¿sabes? Que no haya un accidente. sí, Pero luego si hay y te quieren joder, no, mira, yo lo tenía aquí, lo tenía Exacto. señalizado, estaba Exacto. tal, no sé qué. exacto. Todo esto me gusta, por eso el Real Decreto 614/2001, porque viene absolutamente todas estas cosas y es un compendio de leyes de seguridad, pero que coge todo, baja tensión, media, alta tensión, y viene en un compendio de normas de trabajo y de seguridad que están muy, muy, muy bien. Entre ellos lo que hablamos, hay cosas que han cambiado, porque ahora, por ejemplo, no obligan a tener los equipos de protección en la entrada del transformador. Se supone que tú ya tienes que venir con los equipos puestos y preparados, o prepararte antes. Niño, que es uno de Pero los trabajos más peligrosos que hay. totalmente, Es increíble el rollo. totalmente. Dice, salía el tema tal del ranking, dice que el electricista dice que es el trabajo más uno de los trabajos más peligrosos que Más hay. peligroso, exacto. Y además nuestro trabajo es el que mueve el mundo. No hay electricidad, ni un médico puede operar. Ni un médico puede operar. O sea, realmente son trabajos, yo amo la electricidad y me encanta. Y creo que todos ustedes también están aquí por esto, porque es un trabajo, yo creo que hay ciertas profesiones en la vida que van a ser imprescindibles, que van a desaparecer con el tiempo. El otro día veía una profesión antigua, cabuquero, y decía, Cabuquero. sí, ¿y qué es eso? Claro, era él que iba midiendo en las tajeas o cortando el agua para que llevase a tal finca para regarla Bueno, o y no aquí, sé y qué. aquí es otra cosa. Exacto, Aquí cabuquero es un tío que trabaja con el martillo, con piedras y tal, y punchas de... no, antiguamente, en vez de... se abrían los boquetes para meter sí, los cartuchos, los cartuchos y demás. sí, No, sí. pero principalmente es un tío que trabaja con un martillo y un Sí. compresor. Pues fíjense, profesiones como esa en el tema del agua ya desaparecieron, pero la electricidad, o sea, va a estar siempre presente en nuestra vida, porque si no hay electricidad, o sea, no hay nada, no hay nada, así de claro, no hay nada. Pues chicos, esto más o menos junto con los datos que están ahí, lo podemos ir desarrollando y ya tenemos nuestro trabajito hecho, porque claro, la otra parte ya me corresponde a mí. Entonces, pues bueno, dudas, preguntas, cosas que se les ocurran, en Vale, base a esto. supuestamente el trabajo, la prueba consiste en hacer una línea Sí, con tres bases, con lo mínimo con tres postes, exacto, y lo que se le pone, o sea, desde el principio, desde el inicio, lo que has explicado ahora. exacto, exacto, todo eso. O sea, con todo esto ya después nos vamos a poder meter en cálculo, porque realmente con esto ya daríamos por finalizado todo esto, que nos iríamos ahora a taller, a hacer práctica, a echar, como yo digo, trastear, que es lo que tenemos que hacer, y esto realmente, pues bueno, es necesario también. Espero que hayan visto algunas cosas que sea interesante. Aquí hay algo que está también mal dibujado, a ver si alguien se da cuenta, en el poste, mal dibujado. sí, en el poste hay algo que no procede. ¿Cuál? En- ¿De la peana? Sí, bueno, en el principal. ¿Qué ven ahí? Hay mucho hueco para poco. Dilo. Me refiero que hay mucho hueco que se hizo. Muy grande el hueco grande para para el soporte. Sí, pero ¿y qué pasa con el soporte si tenía 1 metro de altura y estaba marcado 1 metro de altura? ¿Cómo? ¿Qué pasa si ya teníamos marcado el límite por donde tiene que ir el poste enterrado, el metro de altura, y... Va a 1 metro de profundidad. Que tienes, Exacto. que tienes la mitad del poste nada más. Exacto, 50 centímetros nada más.
¿no? Exacto. Pero Lo vieron. el Lo metro vieron. el metro tiene que ser al nivel El metro tiene de que calle, ser digamos. A A nivel, nivel del exacto. suelo. Exacto. nivel del Ahí suelo. tiene que haber un metro. Exacto. Y después lo que le haces arriba el desnivel por encima del metro. Exacto. Exacto. Eso es muy importante. Claro, no es lo mismo un metro ahí metido que medio metro. No es lo mismo. Entonces, eso, el límite siempre a la rasante. Mínimo, ¿no? Un Mínimo, mínimo. mínimo un metro. Mínimo un metro. ¿Y los de hormigón y todo eso? Los de hormigón y todo eso también van enterrados, pero también llevan otro tipo de estructura. Porque claro, estamos hablando de materiales diferentes. Acuérdense de que esto se multiplicaba, se le aplicaba un 3,5% de previsión a la rotura. Claro, estamos hablando de madera, pero el hormigón se le ponía, creo que era un 2,5. Un 2,5. Claro, ya estamos hablando de una mezcla de dos materiales. El hierro, el mallazo que tiene dentro, más el revestimiento de hormigón. La forma de sujetarla es diferente. El metálico, las torres, tiene otro diferente. También tiene unas peanas en las que se monta en cada base. También van enterradas en una profundidad determinada. Aguantar el peso ese de una torre puede tener 40 metros. Sí, imagínense lo que lleva, la profundidad, los anclajes, las uniones entre todas las zapatas, porque eso lleva zapatas. Las de los focos de Wimmer, de la entrada del puertito Wimmer, hicimos nosotros un 3 por 3 metros cúbicos. O sea, nosotros hicimos 3 por 3 por 3. Una base. La base. La solo, base. La base. O sea, date cuenta que ves que hay una a cada lado, ¿no? Sí. Una o sea, yendo para el sur, y una aquí en este lado y otra aquí. Vale, pues en las montañitas esas, eso abrimos. Y a mano, papá, con un compresor, porque no podíamos subir una máquina en la montañita esa. Esa es otra Eso verdad. es con compresor y martillo. Y sacando cubos para afuera. Que no puedes Sí. meter una retro ahí, no podías subirla, Sí. porque son las montañitas esas, ¿sabes? 27 metros cúbicos. ¿Eh? 27 metros cúbicos. Pues imagínate eso. 3 por 3, 27 Sí. metros. Imagínense lo importante de que todo se resume a una palabra. Esa también, pero planificación. Planificación, donde entra los posibles riesgos, los métodos para actuar, los útiles que necesitamos y cómo vamos a realizar la obra. Y después están y las cosas que se presenten con las que no contemos. Pero ya partiendo de la base de que tenemos estudiada la obra y vamos a saber qué tenemos que hacer, no he visto ninguna obra que se termine en tiempo. Sí he visto obras que se terminen antes, eso sí, o se terminan antes o se terminan más tarde, pero no he visto ninguna en la que no haya que cambiar algo, porque evidentemente siempre es así, todo está sometido a que falla un material o que no lo hay, o que hay una condición con la que no se contaba, o que cambia una normativa y nos coge la normativa y a lo mejor esa normativa es respetable y se aplica a las siguientes obras, pero a lo mejor puede que en esa obra tengamos que aplicarla. Entonces, es tan variante todo esto que lo único que más o menos nos salva, por decirlo así, el culo en este caso, siempre es la planificación. Planificación y estudio de la obra, de todo. Y ahí es donde, ahora, cuando tengamos todo esto, vamos a entrar en cálculo, porque yo creo que es la parte realmente bonita de todo esto. Lo demás, ya ven, no es fácil. Cargar sacos, desniveles, elevadores, como dice Alexis, compresores donde no lleguemos y tengamos que sacarlo a peso, a través de cubos. El hormigón a lo mejor, como se hacía antes, pues mira, hay sitios en los que también se tuvo que utilizar sistema de rondana para poder bajar las líneas, porque no había forma de bajarlas. Yo vi bajar una bobina de madera y aterrizar encima de 3 coches. Y 3 coches aparcados. Menos mal que no había nadie.
Cuando eso tendría yo 17 años, era un chiquillo. Estaba estudiando y trabajando, pero lo había aterrizado. Yo me río. Yo la vi caerse salirse de los gatos. ¿Sí? Salirse de los gatos Yo- porque empezaron a colocar la bobina, pues empezaron a meter el cable, a introducir el cable subterráneo y tal. Sí, Y antes de colocar la bobina, a uno se le fue el gato Sí. y rodar calle abajo. sí. Y gracias a Dios no tocan ni un coche. Fíjense la estabilidad hasta eso de los gatos, porque claro, el cable va a ejercer una atracción muy fuerte. Los gatos Y claro, son los que elevan ¿lo han visto? La bobina. La bobina y un tubo, ¿no? Y luego hay unos elevadores que son como uno con el veo, tal, que va subiendo. Un gato de un coche y tal, pero... Y los bichos esos tienen una plataforma tal, y eso pesa como su puta madre, ¿eh? Una cosa Cada de más o bicho menos. eso. Ok. Una Y Y aquí va la bobina. la base tal, tú lo vas a colocar en una zona inclinada, por ejemplo, en una calle que esté inclinada y tal. El Tegueste me pasó, niño, detrás del ayuntamiento. Se me fue la bobina por ahí para abajo. Ay, mira. Detrás, tú sabes que entras por detrás para entrar a la iglesia y al ayuntamiento, ¿no? Sí. Sí. Vale, pues en esa bajada ahí. Se me fue la No, bobina. no será en la zona donde... Bueno, ancló, o sea, porque nosotros teníamos unos zancos que hacíamos de madera para llevar y poner a nivel los gatos, ¿vale? No puso el de tal pensando que no se iba a narices. ¿Sabes el peso que tiene un bicho de eso, la bobina cuando está completa? No será en la zona donde vamos a montar nuestros 3 postes, ¿verdad? O sea,